Entonces, primer paso para resolver un problema de optimización, leer y entender el problema. Una vez que lo he leído y lo he entendido, identifico la función optimizar, o sea, la función a la que le tengo que hallar el máximo o el mínimo dependiendo de lo que me estén pidiendo en el problema. A esa es la que llamamos función objetivo. Si identifico la función optimizar, pero el problema es que esa función no depende de una sola variable, sino que depende de dos o pueden ser más variables, entonces como lo que nosotros estamos acostumbrados a trabajar hasta el momento son con funciones de una variable nada más, o sea, una función que tiene únicamente una variable independiente, generalmente la llamamos X, ¿verdad? Solamente una variable, solamente hemos trabajado con funciones que tengan una sola variable. Entonces, si la función a optimizar, la función objetivo, tiene más de una variable, entonces es necesario identificar alguna relación que esté presente entre las dos variables que están ahí. A esa relación la vamos a llamar ecuación auxiliar. Si la determino, si la encuentro, si la detecto, entonces puedo despejar una de las dos variables en términos de la otra para sustituirla en la función objetivo y con eso ya tendríamos la función en términos de una sola variable, que es como sabemos trabajar. Esas son las dos partes que cuestan de este tipo de problemas, la 2 y la 3. Identificar la función optimizar y si esa función depende de varias variables, entonces encontrar una ecuación auxiliar que me permita despejar una en términos de la otra. Eso no es fácil a veces. A veces es muy directo, a veces se obtiene muy fácilmente la relación, ¿verdad? Pero a veces no, a veces hay que deducirla y eso a veces cuesta. Pero una vez que supero yo esa etapa, ese tercer paso, de ya lo que hay que hacer es un proceso algebraico basado precisamente en los criterios de la segunda o de la enésima derivada, como vimos precisamente en el video anterior. Veamos algunos ejemplos de cómo resolver problemas de optimización. Estos dos primeros ejemplos son como de calentamiento, como para ir viendo el proceso. Los problemas un poquito más elaborados son los que vamos a ver después. Veamos este. Me dice que la suma de un número y el triple de otro es 60. Encontrar entre todas las parejas de números que satisfacen esa primera condición que nos acaban de decir, aquel cuyo producto sea el máximo posible. Entonces, aquí inmediatamente yo detecto cuál es la función que tengo que optimizar. Encontrar entre todos los números que satisfacen la condición inicial aquellos cuyo producto sea el máximo posible. Entonces, en ese caso, la función a optimizar, la función objetivo, es el producto de los dos números, que no sé cuáles son. Les voy a asignar una letra a cada uno, una variable. Pero el producto de ellos, la multiplicación de ellos es lo que me piden maximizar en este caso. El problema es, si ese producto lo llamo P, entonces si un número es X y el otro es Y, entonces el producto de ellos es X por Y. ¿Estamos de acuerdo? Esta sería la función objetivo. O sea, la función que tengo que optimizar. El problema es que esta función depende de dos variables, ¿las ven? X y Y. Y yo no sé hasta el momento cómo trabajar con funciones de más de una variable. Entonces, tengo que encontrar una relación que exista entre la variable X y entre la variable Y para que yo pueda escribir esta función a la que llamé P de producto, pónganle el nombre que quieran, en términos de una sola variable. Hagámoslo. Para eso me están dando esta primera información, que me están diciendo que la suma de un número y el triple de otro es 60. Ahí tengo la relación que me enlaza las dos variables. Vamos a ver entonces cómo hacerlo. Entonces, si A y B son los números que andamos buscando,
Aquí le pusieron A y B, yo le puse X y Y, no importan las letras que se usen. Entonces, la función objetivo es el producto de A y B, A por B. Esta es la función que tengo que optimizar, como lo vimos anteriormente, con otras letras, pero es lo mismo. Esta función depende de dos variables, A y B. Pero como me están diciendo anteriormente que la suma de uno de esos dos números y el triple del otro es 60, entonces yo puedo montar precisamente esta ecuacioncilla, esta ecuación de auxiliar. La suma de un número más el triple de otro me da 60. De donde yo puedo despejar alguna de las dos variables, A o AB, la que quieran. Por supuesto que escojan siempre la que es más fácil de despejar, la que requiere menos pasos. Aquí la que es más fácil de despejar es A, pasando el 3B al otro lado, a restar. Entonces A sería precisamente esto en términos de B. Entonces quiere decir que en la función objetivo que tengo aquí arriba, ahora yo puedo sustituir a por todo esto. Y ven que me quedaría entonces una función únicamente en términos de B, o sea, con una sola variable. Entonces, en lugar de poner A por B, pondría esto que es A, 60 menos B, menos 3B, por B, que es esto mismo, ¿cierto? Que si multiplico aquí, ¿verdad? Si desarrollo ahí el producto este, o sea, si hago aquí esto por esto y esto por esto, voy a obtener 60b menos 3b al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la función objetivo ya en términos de una sola variable. A partir de aquí, ya supero la dificultad propia del problema y lo que viene es entonces hallar el máximo, porque lo que me piden es, de nuevo, devolvámonos, el producto máximo posible. Entonces tengo que maximizar esta función, o sea, hallar el valor de B que hace que ese producto sea máximo, hallar un máximo. Y ya vimos cómo hacerlo mediante el criterio de la segunda derivada. Entonces, para utilizar el criterio de la segunda derivada, primero tengo que hallar los puntos críticos. Los puntos críticos, recuerden que son los que hacen cero la primera derivada. Entonces, primero tengo que calcular la primera derivada. Y la primera derivada de esto es muy fácil. Derivada de esto, 60. Y derivada de esto sería menos 2 por 3, 6b. Aquí está. Esta es la primera derivada. Y la igualo a cero para hallar sus puntos críticos. Cuando despejo aquí a b, tendría que b es 10. Pasando el 60 al otro lado, restar y el menos 6 a dividir. Este valor de b es un valor crítico. Si la función objetivo tiene un máximo, tiene que ser forzosamente cuando b vale 10. Pero no puedo asegurarlo todavía. Ahí lo único que tengo yo es que en 10, cuando b vale 10, la función producto que tengo ahí arriba tiene un punto crítico. Si quiero determinar si ese punto crítico es máximo o mínimo o ninguno de los dos, tengo que utilizar el criterio de la segunda derivada. Entonces, calculo la segunda derivada, que sería derivar esto. Derivada de 60 es 0 y derivada de menos 6b es menos 6. Esta sería la segunda derivada de la función. Ahora, esta segunda derivada la voy a evaluar en el valor de b que obtuve en el punto crítico en el valor crítico, perdón. Entonces, si sustituyo aquí b por 10, ¿qué obtengo? Igual, menos 6. Entonces, la segunda derivada evaluada en 10 me va a dar menos 6, que es un número negativo. Y por el criterio de la segunda derivada, cuando la segunda derivada la evaluamos en un punto crítico y el valor que obtengo me da negativo, es porque en ese valor crítico hay un máximo. ¿De acuerdo? Entonces quiere decir que este es el valor, uno de los dos números que yo ando buscando. No hay que perder de vista que en este caso los números eran A y B. Ya tengo B. Si B es 10, simplemente sustituyo a B aquí para hallar a A y ya tengo los dos números que busco. ¿Cierto? Entonces, como B es 10, sustituyo a B aquí por 10 y obtengo que A es 30. Y ya tendría entonces los dos números cuyo producto es máximo. Ven, par de números buscados
es 30 y 10. Si yo multiplico 30 por 10, me da 300. Y ese sería el valor más grande que podía encontrar yo entre una pareja de números que tengan la condición inicial, que era que la suma de uno más triple del otro me dé 60. Hay varios que tienen esa condición, pero el de todos, el que el producto es más grande, son estos dos. ¿Alguna duda? No, profe. Perfecto, excelente. Veamos otro ejemplo. Hallar las dimensiones del rectángulo de mayor área posible que tenga un perímetro determinado P. Pregunta. Leyendo el ejercicio, leyendo el problema por una vez nada más, puedo determinar fácilmente cuál es la función objetivo, qué es lo que me están pidiendo, en este caso, optimizar. Hallar las dimensiones del rectángulo de mayor área posible que tenga un perímetro P. De todos los rectángulos que tengan un perímetro P, P es una constante ahí cualquiera. ¿Cuál de todos esos perímetros, perdón, cuál de todos esos rectángulos tiene el área máxima? Si P fuera 10, hay un montón de rectángulos que tienen perímetro 10. Por ejemplo, un rectángulo que tenga 3 de largo y 2 de ancho tiene perímetro 10. Pero no es el único. Puede haber uno que tenga 1 de largo, 1 de ancho y 4 de largo. Ese tiene perímetro 10. De todos los que tienen perímetro 10, ¿cuál es el que tiene la mayor área? ¿Cuál es la función que tengo que optimizar aquí? El mismo problema me lo dice. El área, ¿cierto? La mayor área posible. El área más, el área más grande, el área máxima. Entonces, la función que tengo que maximizar en este caso es el área de un rectángulo. Y yo sé cuál es el área de un rectángulo, ¿cierto? Lo que tengo que hallar son las dimensiones basadas en eso. Entonces, tengo un rectangulillo, ¿verdad? Supongamos que las dimensiones del rectángulo son A y B. Lo único que sé yo es que el perímetro de ese rectángulo tiene que ser un número P. Entonces, la función objetivo es el área del rectángulo. Y para este rectangulillo que me di acá, el área es A por B, base por altura. ¿Está bien? Pero vean que esta función, la función área en este caso, es una función que en este caso depende de dos variables, de A y de B. Entonces, tengo que hallar alguna relación en las que estén involucradas A y B para poder despejar una en términos de la otra. Para eso me están dando el perímetro. Y el perímetro es 2 veces B más 2 veces A. 2 veces B más 2 veces A o 2 veces A más 2 veces C. ¿Verdad? Ese sería el perímetro. ¿De dónde puedo despejar a cualquiera de las dos? A A o a B, tomando a P como constante. ¿Verdad? Hay cualquiera de las dos que despejen, da lo mismo. Por ejemplo, aquí se despejó A, entonces pasamos 2B al otro lado a restar y después dividimos todo entre 2 y me da esto. Entonces, esta variable A la puedo sustituir en la función del área por esto. Entonces, la función área ya me queda en términos únicamente de B. Entonces, sería A por B. Pero A es todo eso, ¿verdad? Entonces, aquí ya depende únicamente de B. Igual que en el ejemplo anterior, si multiplico esto, si hago este producto, entonces tendría esta expresión que está aquí. Y a partir de aquí el problema es algebraico meramente, aplicar criterio de la segunda derivada para, para hallar el máximo de la función.
Para eso primero tengo que hallar los puntos críticos, o sea, cuando la primera derivada de esta función se hace cero. Entonces calculemos la primera derivada. La primera derivada de esto sería esto, ¿cierto? Porque P es una constante, recuerden. Entonces P medios es una constante. La derivada de todo esto sería la constante P medios. Y la derivada de B al cuadrado sería menos B, menos 2B. Esta sería la primera derivada. La igualo a cero para hallar sus valores críticos. ¿Cuándo es que esta expresión se hace cero? Despejo a B y encuentro precisamente que el valor de B que me hace que la derivada sea cero es P cuartos. Si B es P cuartos, entonces tengo que ese valor es un número crítico. La función A tiene un punto crítico cuando B vale P cuartos. Entonces ahora calculemos la segunda derivada para ver si este valor de P cuartos me genera un máximo, que es lo que yo necesito en la función. Pero la segunda derivada se la obtengo derivando esto. Esto es una constante. Derivada de esto es 0 y derivada de todo esto sería menos 2. Entonces, la segunda derivada de la función es menos 2. Si yo sustituyo aquí, evalúo en la segunda derivada en P cuartos, y me sigue dando menos 2. Y ese es un número negativo. Y cuando la segunda derivada evaluada en un punto crítico me da un número negativo es porque ese punto crítico es un máximo. Entonces, la función A alcanza un máximo cuando B vale P cuartos. Y ya tengo cuánto mide B, que era una de las dos dimensiones del rectángulo. Me falta A, pero para A simplemente lo sustituyo aquí donde yo lo había despejado, ¿verdad? Entonces B aquí lo sustituyo por P cuartos, hago la resta y me da P cuartos. Entonces al final, ¿qué obtengo? Que las dimensiones del rectángulo de área máxima son P cuartos y P cuartos. O sea, sería un cuadrado de lado P cuartos. El que tenga el área máxima. Y listo. ¿Cómo lo ven? Más o menos. Sí, más o menos, profe. Me enredé ahí en la última parte donde dice entonces A alcanza un máximo cuando B es P cuartos. Ahí lo que hizo fue buscar el valor de A. A es la función que voy a optimizar, ¿verdad? Vean que A viene de Ajá. aquí. A es el área de ese rectángulo. Y el área de ese rectángulo que dibuje aquí es A por B, porque son las dimensiones que tiene. Cuando yo hago todo el procedimiento para hallar esa área máxima, ¿verdad? Obtengo precisamente que el valor de B es P cuartos. Y como A está en términos de B, sustituyo a B aquí por P cuartos y obtengo precisamente que A también es P cuartos. Estos dos valores, o sea, si yo me voy aquí, quiere decir que el de todos los rectángulos cuyo perímetro es P, de todos, el que tiene mayor área es el que A y B miden ambos P cuartos. Vuelvo al ejemplo, ¿verdad? Si P fuera 10, entonces sería de todos los rectángulos cuyo perímetro mide 10, el que tenga mayor área sería el que sus lados midan 10 cuartos cada uno o 5 medios, que es lo mismo. ¿De acuerdo? Más Ujú. o menos. Sí, ahora sí. No, Ok, sí, ya ahora sí. perfecto. Gracias. Cualquier cosa me dicen, por favor. Ok. Veamos otro ejemplo. Aquí, al igual que en los problemas de ritmos de cambio, vamos a necesitar algunos conceptos geométricos, ¿verdad? Que si no los recordamos, pues ahí está eh, las herramientas que tenemos a nuestra disposición para recordarlos. La generatriz de un cono circular recto es una constante A. Determinar la altura correspondiente al cono de mayor volumen. Nada más, déjenme ver. Sí, lo tengo dibujado. Ustedes lo tienen también ahí en el documento para que lo puedan ir siguiendo. Recuerden que la generatriz de un cono es la distancia que hay entre el vértice del cono y el borde de la base, que la base es un círculo, ¿de acuerdo? Y vean que aquí me están pidiendo determinar la altura, ojo, determinar la altura
del cono de mayor volumen, inmediatamente yo identifico cuál es la función que me están pidiendo. En este caso, maximizar, porque me están pidiendo mayor, el mayor volumen, el más grande de todos. Entonces, la función que tengo aquí que optimizar es el volumen de un cono. ¿De acuerdo? Mayor volumen. Aquí inmediatamente yo identifico que es el volumen del cono el que quiero la función objetivo. ¿Y qué es lo que tengo que averiguar con la función objetivo? La altura del cono que hacen precisamente que esa función objetivo me dé el mayor valor posible. Entonces, esta es más o menos el dibujo del problema, ¿verdad? Y tengo un cono, esta es la generatriz, ¿verdad? Recuerden, la distancia que hay entre el vértice y el borde de la base. Aquí tengo la altura y aquí tengo el radio de la base. El radio es un cono, siempre tiene un círculo ahí en la base. ¿De acuerdo? Vean que aquí se forma un triángulo rectángulo, ¿verdad? Con la altura, con el radio y con la generatriz. Que si lo vuelco, obtengo es este mismo triángulo que está aquí. Cuando tengo un triángulo rectángulo, ya yo sé que hay alguna relación directa entre sus lados, ¿verdad? Y esa relación, ¿qué, qué es la que la da? ¿Cómo se relacionan aquí R, H y A? Por ser un triángulo rectángulo, ¿mediante qué? ¿Mediante qué resultado que ustedes conocen montones? Pitágoras. Exactamente. Entonces yo sé que intuyo que a estas alturas voy a tener que usar en algún momento el teorema de Pitágoras. Entonces, la función objetivo en este caso es esa. El volumen de un cono, que es este. ¿Verdad? El volumen de un cono yo lo obtengo multiplicando un tercio de pi por el radio al cuadrado por la altura. Pero vean otra vez, el volumen de un cono depende de dos variables, de R y de H. Entonces tengo que establecer alguna relación entre R y H adicional al volumen. ¿Y cuál es esa relación? De para algo hicimos esto aquí, ¿verdad? Recuerden que A, tal y como me lo decía el problema, es una constante, ¿cierto? O sea, imagínense que en vez de A hay un número ahí, 15, 20, 1000, lo que sea, un número positivo porque es una distancia. A es una constante. Entonces, tengo que obtener una relación entre R y H. Precisamente esa relación me la da el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Por Pitágoras yo sé que como R y H son los catetos de ese triángulo rectángulo, entonces se da esto, de donde puedo despejar alguna de las dos. Puedo despejar a cualquiera de las dos, pero si recuerdan el ejercicio, el problema lo que me piden es hallar la altura del cono. Entonces voy a despejar a R para que me quede todo en términos de la altura. Y así, cuando obtengo el valor de expresar la función objetivo en términos de la altura, me queda listo para resolver el ejercicio nada más. Entonces, vean que aquí simplemente pasando a h al cuadrado al otro lado obtendría esto, entonces r al cuadrado sería todo eso. Quiere decir que en la función objetivo, que es esta, recordemos, puedo quitar ese r al cuadrado y sustituirlo por todo esto, ¿cierto? Entonces, al hacerlo, tendría que ya la función volumen está en términos únicamente de la variable h. Entonces sería un tercio de pi por r al cuadrado, pero r al cuadrado es todo esto, por h. Que haciendo el producto aquí, ¿verdad? Multiplicando h por al cuadrado, entonces voy a tener esto y multiplicando h por al, multiplicando h por al cuadrado, sí, obtengo esto y h por h al cuadrado obtengo h a la 3. Esta es la función objetivo ya en términos de una sola variable. A es una constante, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí, el problema se vuelve igual a todos los anteriores. ¿Qué tengo que hacer? Hallar la primera derivada, igualarla a cero para hallar los valores críticos y una vez que tengo los valores críticos, calcular la segunda derivada, evaluarlos ahí en los valores críticos que obtuve y ver cuál es el que me interesa. Primera derivada. Entonces,
La primera derivada de esta función sería 1/3 de pi, eso es una constante, queda igual. Derivada de esto, ¿qué sería? ¿Cómo calculan ustedes la derivada de, ustedes que son ahora expertos calculando derivadas, de esta expresión? ¿Cómo se calcula? Si ustedes les dicen deriven eso, nada más, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo derivan Es, eso? es un coeficiente, ¿Es un qué, perdón? coeficiente, ¿o no? ¿Qué? No, que si es de multiplicación, ¿o no? No, jamás. Bueno, sí, si esto es una multiplicación, estamos de acuerdo. Y pueden usar la ley del producto para hallar la derivada. Pero ¿cuál es la variable aquí? La variable es h. Entonces quiere decir que todo lo que no sea h se debe considerar como una constante. Entonces, si ustedes tuvieran aquí, por ejemplo, 2h y derivan eso, ¿qué les da? Ustedes no usan la regla del producto para calcular esta derivada, ¿verdad? Y si la usan, duran más. Exactamente, esto me da 2 de una vez. Pues es exactamente lo mismo que tengo aquí. Recuerden que aquí a al cuadrado es una constante. Entonces, ¿cuál sería la derivada de todo esto que está acá? A al cuadrado sería la constante. Exactamente, exactamente, la constante. La constante, muy bien. Entonces, la derivada de esto me da al cuadrado. Véanlo aquí donde está. Y la derivada de h a la 3, bajamos el 3 y le restamos 1, me sería 3h a la 2. ¿De acuerdo? ¿De dónde? Entonces, si pasamos todo esto a dividir al otro lado, ¿verdad? Porque está igualado a 0, entonces se cancela todo esto, me queda únicamente ahí, obtengo que h a la 2, pasando el a al cuadrado al otro lado y cancelando los menos que me quedan, me da esto. ¿De dónde? Para hallar a h saco raíz. Recuerde que hay dos valores que al elevarlos al cuadrado me va a dar esto, ¿verdad? Entonces pongo uno positivo y uno negativo al sacar la raíz. Aquí. Entonces tendría que los valores de h son a sobre raíz de 3 y menos a sobre raíz de 3. ¿Está bien? Entonces tengo dos valores críticos. A sobre raíz de 3 y menos a sobre raíz de 3. Pero por las condiciones del ejercicio voy a descartar cuál de los dos. El negativo sería. ¿Por qué razón? Porque en el lado, digamos, del cono no puede ser negativo, tiene que ser Exactamente. positivo. Son Ujú. distancias. De acuerdo, muy bien. Como son distancias, las distancias son positivas. Entonces voy a descartar el valor negativo que está ahí. Por las condiciones del problema, porque es una distancia. En otras circunstancias puede ser que sí haya que tomarlo en cuenta. Entonces descartamos el valor negativo y entonces vamos a considerar únicamente este punto crítico, este valor crítico de la función. Ahora tengo que determinar si ese valor crítico es un máximo o es un mínimo. Entonces calculo la segunda derivada y la segunda derivada la obtengo derivando la primera. La primera era esta, ¿verdad? Entonces la derivada de esa sería menos 6h. Para ver un momentito aquí, la segunda derivada. Sí. Ay, mira, aquí me equivoqué en algo. Me faltó el 1/3 de pi aquí. Bueno, después lo corrijo. Entonces la segunda derivada ahí en realidad no va a ser trascendente para el cálculo porque al evaluarla ahí me va a dar un número negativo, ¿lo ven? Y al darme negativo en la segunda derivada es porque ese punto crítico genera un máximo, que era lo que me estaban pidiendo. Entonces, este valor de h garantiza que se generaría un máximo en el volumen. Y eso era lo que me estaban pidiendo. ¿Cuál altura tiene que tener el cono, perdón, para que su altura, perdón, para que su volumen sea el volumen máximo? Y aquí lo tengo. Entonces, la altura del cono de volumen máximo debe ser a sobre raíz de 3. Y se acabó el ejercicio. Más o menos. Sí, profe. Perfecto. Bien. Voy a apuntar aquí nada más.
corregir eso. Bien. Veamos otro ejemplo. Dice que la hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 6 unidades. Hallar las medidas de los catetos de manera tal que el área del triángulo sea la máxima posible. ¿Okay? Me dan una información ahí que tengo que usar en algún momento. Dice que la hipotenusa mide 6, la hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 6 unidades, en centímetros, decímetros, lo que sea. Hallar las medidas de los catetos de manera tal que el área de ese triángulo sea la máxima posible. ¿Cuál es la función objetivo ahí? ¿Cuál, perdón? El área del triángulo sería, ¿no? Exactamente, el área del triángulo, que ustedes saben que es base por altura dividido entre 2. ¿Ok? Esa es la función que tengo que maximizar. Base por altura dividido entre 2. El problema es que aquí otra vez esa función, ¿verdad? Base por altura entre 2, está expresada en términos de dos variables, b y h. En donde b y h son precisamente los catetos del triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces tengo que encontrar alguna relación entre b y h, pero como es un triángulo rectángulo, otra vez, ¿cuál es la relación que existe entre ellos? ¿Cuál es el resultado que me dice cómo están relacionados? Por ser un triángulo rectángulo. Pitágoras. El teorema de Pitágoras de nuevo, ¿verdad? Entonces, por el teorema de Pitágoras, precisamente, voy a establecer precisamente eso. La altura al cuadrado más la base al cuadrado me va a dar 6 al cuadrado. Entonces despejo alguna de las dos. ¿Cuál de las dos? La que sea, porque al final, ¿qué era lo que me preguntaban? Las medidas de los catetos, o sea, me están pidiendo tanto a H como a B, entonces despejen cualquiera de los dos, la que quieran. Ahí yo despejé a H, pero igual sirve despejando a B. Entonces, pasamos aquí el B al cuadrado al otro lado, ¿verdad? Tendría esto, y sacamos raíz, que recuerden que hay una raíz positiva y una raíz negativa ahí, entonces obtendríamos eso. Entonces, descartamos de nuevo la raíz negativa porque H es una distancia. Si no estuviéramos hablando de distancia, pues tendríamos que tomarla en cuenta. Entonces, ahora en el área del triángulo, sustituimos H por la raíz. Entonces sería B por H entre 2, pero en lugar de H ponemos la raíz. Entonces tendríamos ya el área en términos únicamente de una variable, que es la variable B. Y a partir de aquí ya el problema resulta en derivar, igualar a 0 para hallar los puntos críticos. Y una vez que tenemos los puntos críticos, se calculamos la segunda derivada para ver si hay un máximo o un mínimo ahí. Entonces es el mismo procedimiento. Calculamos la primera derivada, que entonces aquí sería aquí sí como un producto, ¿verdad? Sería derivada de esto por esto sin derivar, que sería esto de aquí. Más b medio sin derivar por derivada de todo esto, que recuerden que para derivar eso es más fácil considerarlo como una potencia, ¿se acuerdan? La raíz de 36 menos b al cuadrado yo la puedo escribir así, 36 menos b al cuadrado a la 1 medio, y derivo esto. Que para derivar eso entonces me quedaría esto que está aquí. Esta sería la derivada de todo eso. Y eso lo igualo a 0 para hallar los puntos críticos. Pero vean que para igualar eso a 0, primero tendría que hacer esta suma, ¿verdad? Suma de fracciones con diferente denominador. Ustedes saben ya cómo hacer eso, ¿verdad? Común denominador, en este caso es este, ¿verdad? Y después multiplican en cruz y simplifican lo que tengan que simplificar y eso me va a dar como resultado esto que tengo aquí. Pueden verificarlo a pie. Entonces, ahora paso esta raíz que está en el denominador al otro lado, multiplicar, entonces se me cancela, me queda únicamente esto y despejo a b, ¿verdad? Entonces b al cuadrado sería 18, de donde b sería más o menos la raíz de 18, que es lo mismo que poner 3 raíz de 2. Descarto otra vez la raíz negativa porque b es una distancia y entonces obtendría que el único valor crítico que me funciona en este caso es este, donde b es 3 raíz de 2. Entonces,
Ya tengo el valor crítico. Ahora necesito determinar si es el máximo que necesito. Calculo la segunda derivada, sería derivar esto, ¿verdad? Si derivo esto, ni modo, lo tendría que hacer como un cociente, derivada de lo de arriba por lo de abajo sin derivar, menos lo de arriba sin derivar por lo de abajo derivado, entre lo de abajo al cuadrado. Y se simplifica lo que haya que simplificar y obtendríamos esto que está acá. Omito esos pasos porque ya sabemos derivar, ¿de acuerdo? Y ahora evalúo en la segunda derivada por 3 raíz de 2, perdón. Entonces sustituyo todas las b's que aparecen ahí por 3 raíz de 2. Y eso me va a dar menos 2. Ahí lo que hago es que pongo la calculadora a trabajar, ¿verdad? Y me da de menos 2. Y como me dio negativo, entonces quiere decir que ese valor me genera un máximo. Entonces ya tengo el valor de B. Este valor de B me genera un máximo. El área del rectángulo máxima. Entonces, como B es esto, entonces simplemente sustituyo ese valor en H para ver cuánto vale H y resulta que también da 3 raíz de 2. Entonces concluimos que los dos catetos del triángulo de área máxima deben medir 3 raíz de 2 cada uno. Se acabó. Bien. Vamos a ver. Veamos este otro porque cuando ustedes leen cosas de las que no se acuerdan entran en pánico y no tienen por qué. Aquí me dicen que quieren construir una caja paralelepípeda. ¿Qué era un paralelepípedo? Un paralelepípedo es simplemente una figura tridimensional en donde todas sus caras son paralelas. Una caja común y corriente como las cajas de cartón en donde vienen todo, ¿verdad? Es una caja común y corriente. En donde la base de la caja es un rectángulo y con tapa. Entonces se desea construir una caja paralelepípeda de base rectangular y con tapa, cuyo volumen sea de 72 centímetros cúbicos. O sea, una caja cuadrada, rectangular, como las que nosotros tenemos ahí en la casa, ahí estorbando, y que le quepan 72 centímetros cúbicos que tenga una capacidad para 72 centímetros cúbicos. Entonces ya ahí voy identificando algunas cosas. Con solo esa primera frase, de este punto para atrás, sé cuál es la función objetivo. Yo diría que no. No, exacto, todavía no sabemos. Ahí nada más me están dando información. Me están diciendo que quieren construir una caja, que la base sea rectangular y que le quepan 72 centímetros cúbicos. Nada más. No tengo nada. No me están pidiendo nada todavía, entonces no sé qué es lo que piden. Vamos a seguir leyendo. Los lados de la base están en la razón 1 es a 2. Quiere decir que uno es el doble del otro o uno es la mitad del otro, como lo quieran ver. ¿Cuáles deben ser las dimensiones de la caja para que su superficie total sea la menor posible? Ahora sí, ¿cuál es la función objetivo? ¿Cuál es la función que tendría? Que derivar, igualar a cero, hallar puntos críticos, calcular segunda derivada para determinar al final cuál es el valor mínimo en este caso. La superficie. Exactamente, la superficie total o el área de la caja, el área total de la caja. Y es un problema típico. Si yo soy el dueño del negocio que empaca el producto que va dentro de la caja, yo sé que me tienen que caber 72 centímetros cúbicos dentro de esa caja. Pero de todas las cajas que tengan esta forma y que le quepan exactamente 72 centímetros cúbicos, necesito la que necesite menos material, menos cartón para construirse. ¿Por qué? Porque si uso menos material para construir la caja, gasto menos construyendo cajas en donde van a ir empacados mis productos. ¿Tiene sentido, cierto?
Entonces, de todas las cajas que tienen esta forma y que les cabe 72 centímetros cúbicos adentro, ¿cuál es la que tiene menor superficie total? O sea, ¿cuál es la que requiere de menor cantidad de material para construirse? ¿Cuál es la función objetivo? La superficie total de una caja. Más o menos este es el dibujo de la caja, ¿verdad? Entonces, ¿cuál de todas las cajas que tienen esas dimensiones, cuáles son las dimensiones de la caja que requiere menos material, que tiene menor superficie total? Entonces, vean, esta es la base, ¿verdad? Y me decían que la base está en la razón 1 es a 2, o sea, una es el doble de la otra. Si esta es la longitud de un lado, esto tiene que ser el doble. Entonces, si esto es B, esto es 2B. Y la altura de la caja, ¿no? Entonces, más o menos ese sería el dibujo de la caja, esa que me están pidiendo. Y me la piden con tapa. O sea, hay que contemplar también la tapa de arriba. Entonces, ¿cuál sería el área total de esta caja? Esta cara que está acá, ¿verdad? Tendríamos que sumar varias caras. Esta que está aquí, esta que está acá, la que está allá en el fondo, la que está aquí de frente, ¿verdad? De este lado, si la pinto ya se ve raro, el suelo o la base y la tapa. Sumamos esas áreas y obtendríamos el área total, la superficie total de la caja. Pero vean, por ejemplo, que estas dos caras de aquí, laterales, esta de aquí y esta de acá, tienen la misma área. ¿Cuál sería el área de esas dos que acabo de pintar? De cada una de esas dos. Son rectángulos, ¿verdad? El área de este rectángulo que está aquí, Base por altura. B por H en este caso. Y como es la misma que esta, entonces serían 2B por H. Ahora, la que está al frente, la que está en el frente, esta de acá, y la que está allá en el fondo, ¿qué área tendrían cada una? Sería 2B por H. 2B por H cada una, correcto. Sí, muy bien. Y La anterior S era por 2 sería, ¿verdad? exactamente. Estas de aquí serían 2B por H. Entonces, estas otras, la del frente y la de atrás, sería 2 veces 2B por H. Ya tengo las laterales, ¿verdad? Ahora me falta el piso de la caja, ¿cierto? Y la tapa. ¿Cuáles serían el área de cada una de ellas? Eso sería 2 por 2B por B. Exactamente, 2 veces 2B por B. O lo que es lo mismo, 2 veces 2B al cuadrado. Entonces lo que tendría que hacer es sumar todas estas tres cosas, como lo vamos a ver más adelante. ¿Verdad? Y esa sería la función objetivo. Veamos. Entonces, la superficie total es precisamente con ese razonamiento que acabamos de hacer, entonces me daría todo esto. Ven que aquí entonces tendríamos 4B al cuadrado, aquí tendríamos 2B por H y aquí tendríamos 2 por 2, 4B por H. Entonces sumamos los semejantes y obtenemos esto. ¿De acuerdo? Vean que es una función, la función superficie, que está en términos de dos variables, B y H. Entonces tengo que, precisamente, encontrar dentro del problema o en algo que yo conozca una relación que haya entre B y H. ¿Qué dato no hemos usado todavía? ¿Cuánto le tenía que caber a la caja? 73, ¿era? 73 centímetros cúbicos. 72 casi. centímetros cúbicos, sí. Pero está bien, entonces esa va a ser el dato que me hace falta usar para poder aquí escribir la función S en términos únicamente de B y de H.
Entonces, como el volumen de la caja tiene que ser de 72 centímetros cúbicos, entonces, ¿y cuál es el volumen de una caja? El volumen de una caja es el área de la base por la altura. Y el área de la base sería el área de este rectángulo que está aquí acostado, que sería 2b cuadrado, ¿cierto? 2b por b, 2b al cuadrado, por h. Entonces, el volumen sería este. Y eso tiene que ser 72. Entonces voy a despejar una de las dos variables. ¿Cuál es la que es más fácil de despejar? H, que no está al cuadrado. Entonces simplemente despejamos h, pasamos todo esto a dividir y obtendríamos que h es igual a 36 sobre b al cuadrado. Entonces quiere decir que yo puedo quitar a h de aquí y sustituirla por todo esto en la función objetivo. Y tendríamos una función en términos únicamente de b. Entonces, sustituyendo aquí a h por 36 sobre b a la 2, tendríamos esto. Y a partir de aquí, ya el problema es idéntico a los anteriores. Hay que derivar, igualar a 0, y después derivar otra vez y evaluar. Entonces, si derivamos aquí, este sería 8b, y si derivamos acá, me daría menos 216 sobre b al cuadrado. Que haciendo esta resta me daría esto, ¿verdad? Recuerden que aquí abajo hay un 1, ¿verdad? Entonces multiplicamos los denominadores para hallar como un denominador y después en cruz y obtendríamos esto. Este b al cuadrado lo puedo pasar a multiplicar al 0 del otro lado, entonces me queda únicamente lo de arriba. Y ahí despejo a b a la 3, de donde b a la 3 sería 27, entonces b va a tener solo un valor que es 3. Este es el valor crítico de esta función S. Máximo mínimo, no sé todavía. Voy a calcular la segunda derivada para, mira, aquí me salió VSS. Calcular la segunda derivada, o sea, derivo esto, ¿verdad? Para determinarlo. Entonces la segunda derivada aquí, derivada de esto sería 8, y derivada de todo esto sería esto que tengo aquí. Y entonces evalúo ahí en 3 y me da, o sea, sustituyo a b por 3 y me da 24. Y esto me da un número positivo. Y si la segunda derivada evaluada en un número crítico me da positivo, es porque ese número crítico es un mínimo. Entonces, concluimos que este valor de b hace que la superficie sea mínima. Por lo tanto, como ya sé cuánto es b, puedo determinar cuántas son las demás dimensiones, las otras dimensiones de la caja. B es 3, recuerden que entonces, voy a volverme aquí el dibujo, B es 3, entonces este otro lado, ¿cuánto va a medir? El doble de 3, que es 6, y entonces la altura, ¿cuánto va a medir? Simplemente sustituyo aquí B por 3, 3 a la 2 me da 9, 36 entre 9 me da 4. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones de la caja? 3 de ancho por 6 de largo por 4 de altura. Y se acabó. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo ven? Eso está bonito. Y es bastante útil, se pueden dar cuenta de ello. Permítanme un segundo, chicos. Bien. Veamos otro ejemplo. Dice que una ventana tiene forma de un rectángulo coronado por un semicírculo. Hallar las dimensiones de esa ventana si su perímetro es 12 metros y el área la mayor posible. Un problema típico de ingeniería. De todas las ventanas que tengan esa forma, necesito la que tenga perímetro dado y en la mayor área posible. ¿Por qué quiero maximizar el área de una ventana? Para que, por ejemplo, entre mayor cantidad de luz a la habitación. Por las dimensiones, ¿verdad? Ve que el perímetro es de 12 metros. Una ventana que tenga 12 metros de perímetro debe ser, y por la forma que tiene una ventana de un edificio, ¿verdad? Por la forma que tiene es un rectángulo con un semicírculo arriba. Puede ser una iglesia, que son las que generalmente tienen esa forma, ¿verdad? Las ventanas de las iglesias. ¿Cuál es la función objetivo? El área de la ventana. De acá. Es más o menos una forma como esa. Es un rectángulo
¿verdad? Digamos que las dimensiones del rectángulo son A y B, y encima del rectángulo hay un semicírculo ahí, de radio R. Pero yo puedo ver, por ejemplo, que el radio de ese círculo es la mitad de este lado, ¿cierto? La mitad de B. ¿Estamos de acuerdo? Sí. 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 Ok, perfecto. ¿Y cuál sería el área de esta figura? El área de esa figura sería sumar el área del rectángulo, que es muy fácil, ¿verdad? Base por altura, y con sumarle la mitad del área del círculo completo ese, o sea, de este semicírculo que está ahí. Esa sería la función objetivo, que sería esta, ¿verdad? El área del rectángulo más la mitad del área del círculo, porque es solo la mitad del círculo el que está ahí. Pero otra vez, vean que aquí más bien hay muchas variables involucradas. Están A, B y está R. Entonces tengo que ir deshaciéndome de ese montón de variables para expresar A en términos de una sola variable. Lo primero es eso, ¿verdad? Observar que por el dibujo, ¿verdad? El radio del círculo es la mitad de lo que mide este lado, ¿verdad? La base del rectángulo, ¿verdad? O bien que la base del rectángulo es 2 veces el radio. De cualquiera de las dos formas se puede trabajar. Entonces vean que aquí simplemente voy a sustituir a B por 2R. Y entonces ya me deshice de una de las dos variables, pero siempre aparece entonces R y A. Pero por otro lado tengo la información del perímetro, ¿cierto? Y el perímetro tenía que ser 12. Entonces lo que tengo que hacer, a ver otra vez el dibujo, es sumar todo esto. Sumar esto, esto, esto y toda la semicircunferencia. Al hacer esas sumas, serían 2 veces A, una B y la semicircunferencia. ¿Qué es esto? 2 veces A, una B y la semicircunferencia. Pues la circunferencia completa mide 2pi por R, ¿verdad? Pero 2pi por R entre 2, porque solo la mitad, entonces me queda solo pi por R. Y tendríamos esto. Que eso tiene que ser igual a 12. Pero B, ¿cuánto es? B es 2R. Entonces sustituyo a B por 2R y ahora tengo esa misma ecuación en términos solo de A y de R. Y necesito despejar a A para meterlo aquí y que me aparezca todo en términos de R. Entonces, despejo ahí, paso lo demás al otro lado, ¿verdad? Y paso el 2 a dividir, entonces me da que A es igual a todo esto que está aquí. Entonces, ahora yo en la fórmula del área puedo sustituir la A que está ahí por todo esto. Hagámoslo. Entonces, tendríamos esto. En lugar de la A, lo sustituyo por todo eso. La B la sustituyo por 2R, que ya vimos, y lo demás. Ahí haciendo simplemente la multiplicación esta, ¿verdad? Multiplicando 2R por cada una de estas cosas, ¿verdad? Entonces tendríamos esto que está aquí, sumando términos semejantes, haciendo la suma correspondiente, tendría eso. Esta sería la función A en términos únicamente de R, la que me da el área de la ventana. Y entonces ahora lo que queda es simplemente hacer el procedimiento correspondiente, derivarla. Al derivar esto, entonces aquí la derivada de todo esto es 12, ¿cierto? Y la derivada de todo esto, esto es una constante. Derivo nada más esto, bajo el 2, ese 2 cancela el 2 que está aquí en el denominador, entonces me queda nada más pi más 4. Entonces la derivada de todo esto sería esto que tengo aquí. Y si despejo a R, muy fácil, paso el 12 al otro lado y el menos pi más 4 lo paso a dividir, se cancelan los menos y obtendría que R es igual a eso. A 12 sobre pi más 4. Con lo que entonces tendríamos que esta función A tiene un punto crítico cuando R es igual a 12 sobre pi más 4. Ahora calculemos la segunda derivada, o sea, derivemos esto. La derivada de 12 es 0 y la derivada de todo esto va a ser menos pi más 4, ¿verdad? Menos pi menos 4, ya metiendo el menos. Si sustituimos el R por el valor que obtuvimos aquí, sigue siendo menos pi menos 4, que es un número negativo, ¿verdad? Entonces, si el número que me da aquí es negativo, al evaluar en la segunda derivada, lo que estamos obteniendo es que
ese valor de R es un máximo de la función A. Entonces, ya con eso tengo las dimensiones de la ventana. A debe ser esto, B debe ser esto, y R tiene que ser lo que acabamos de obtener. ¿Cómo obtuve a A y a B? De simplemente sustituyendo aquí, en donde habíamos despejado, ¿verdad? Aquí a R lo sustituyo aquí y ya obtengo a A. Y para obtener a B sustituyo a R por el valor que obtuve ahí y obtengo a B. Y listo, entonces obtengo esos valores. Y ya, ¿verdad? ¿Cómo lo ven? Más o menos. Déjenme ver aquí, sí. Dos ejemplos más. Este que dice que un rectángulo gira sobre uno de sus lados y genera un cilindro circular recto. Si el perímetro del rectángulo es de 24 centímetros, ¿cuáles son las dimensiones del rectángulo que genera el cilindro de mayor volumen? ¿Y cuál es ese volumen máximo? Entonces aquí, muy fácil, yo lo puedo leer explícitamente del problema. Me dicen que la función que tengo que maximizar en este caso es el volumen ¿de quién? Del cilindro. Entonces, más o menos ese es el dibujo, ¿verdad? Yo ahí tengo un rectangulillo, ¿verdad? Que si fijo uno de sus lados y lo hago girar, entonces obtengo un cilindro, ¿verdad? Suponiendo entonces que las dimensiones del rectángulo S son B y H, ¿cuáles son las dimensiones que generan el rectángulo? ¿Cuáles son las dimensiones de ese rectángulo que genera el cilindro de mayor volumen? Sabiendo que el perímetro de ese rectángulo tiene que ser 24. Entonces, volumen de un cilindro, área de la base por la altura, pero la base es un círculo, ¿verdad? Y el área del círculo es pi por r al cuadrado. Y por la altura, h. Entonces sería el volumen del círculo depende de r y en este caso b y h. Entonces tenemos esta otra información. El perímetro del rectángulo es 24, entonces 2 veces b más 2 veces h me da 24. Lo que es lo mismo, b más h es 12, entonces despejo a una de las dos, cualquiera, en este caso h, y me da 12 menos b. Entonces, la función, ¿verdad? Sería pi por r al cuadrado, pero r es b, y por h, que h es 12 menos b. Y vea que todo quedó en términos de b, entonces aquí está lista la función ya para derivar, para hacer todo lo necesario. Aquí nada más por comodidad se multiplica esto y obtenemos esto. Entonces, primera derivada, derivamos esto. Recuerden que el 12 y pi son constantes, derivamos nada más b al cuadrado, bajamos el 2, multiplica el 12 y me da 24. Menos, aquí bajamos el 3, pi por b a la 2. Entonces esta sería la derivada. Vean que puedo sacar un 3 pi por b a factor común de estos dos, ¿verdad? Entonces tendría esto. Y si eso lo igual a 0 para hallar los valores críticos, entonces o b es 0 o b es 8. Estos son los dos valores críticos que hay. ¿De acuerdo? Se generan dos valores críticos para esa función, pero hay uno que lo tengo que descartar, porque si b fuera 0, b ¿quién era? B era la base del rectángulo, ¿cierto? Si B fuera 0, no existiría el rectángulo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no puedo considerar este caso. Lo descarto y trabajo únicamente con el otro. Ahora voy a calcular la segunda derivada, que sería esta, y la evalúo en el 8, que era el otro valor que me quedaba. Y eso me da menos 24pi, que es un número negativo. Si la segunda derivada hablada en un punto crítico me da negativo, es porque ese punto crítico es un máximo. Entonces, gracias al criterio de la segunda derivada, ya tenemos que este valor de B genera un máximo en el volumen. Entonces, si B es 8, que era lo que me pedían, otra vez, ¿cuáles son las dimensiones del rectángulo que genera el cilindro de volumen máximo? De B ya sé que es 8, entonces sustituyo a H nada más para determinar cuánto vale y ya tendría entonces que la altura debería ser 4. Y si ya tengo esto, puedo calcular el volumen. Como el volumen está dado en términos de B, entonces simplemente lo sustituyo ahí, me da 256 pi centímetros cúbicos.
vean que es lo mismo, ¿verdad? En todos los casos, al final lo que cuesta un poquillo es montar la ecuación auxiliar para poder trabajar la función objetivo en términos de una sola variable. Y veamos, Profe, sí, señorita. perdón, es que, digamos, cuando yo leí el enunciado me imaginé como el dibujo diferente. ¿Qué ¿Cómo se lo pasa imaginó? si, digamos, como ese rectángulo, pero acostado, agarrando el lado ¿Qué más importa? pequeño? No No importa, importa, ¿verdad? Porque es no el importa. volumen. Exactamente, cuando usted gira siempre se va a generar un, un cilindro. Al Ujú, final va a obtener exactamente los mismos valores, ¿cierto? ujú, O sea, no importa cómo usted haga el dibujo, ¿verdad? Siempre y cuando lo esté interpretando correctamente, cuando hace el giro siempre se va a generar un cilindro, incluso vea que ni siquiera es necesario que usted use estas mismas letras, puede usar las que le dé la gana, ujú. ¿verdad? Y al final lo que le están pidiendo son las dimensiones son B y H en este caso, pues usted puede poner A y B o X y Y, lo que quiera, ¿verdad? Ajá, ok. Y el dibujo Está usted lo bien. hace como usted quiera y el resultado le tiene que dar exactamente igual. Haga la prueba y me Está cuenta. bien, profe. ¿Está bien? Sí. Y veamos este último ejemplo. Dice que un camión consume 0,002 litros de combustible por kilómetro cuando viaja a X kilómetros por hora. Entonces vean que X es una velocidad. Siempre y cuando esa velocidad esté entre 70 y 100. O sea, yo puedo modelar el consumo de combustible de ese camión mediante esta formulilla, siempre y cuando la velocidad esté entre 70 y 100 kilómetros por hora. Si el combustible cuesta $1,2 por litro y el salario del conductor es de $6 por hora, determine la velocidad que minimiza el costo total de un viaje de 700 kilómetros, asumiendo que el camión viaja a una velocidad constante, evidentemente, ¿verdad? Porque el camión no va a ir a la misma velocidad siempre, pero supongamos que sí. Entonces vean que lo que me están pidiendo es que determine X, determine la velocidad que minimiza el costo total de un viaje de 700 kilómetros. Entonces, ¿cuál es la función objetivo? La función costo, el costo de este viaje. Y el costo está compuesto de dos factores, la gasolina, el combustible, y el salario del conductor. ¿De acuerdo? Entonces, primero montemos esa función. La cantidad de combustible que se requiere es de 0,002 por 700 litros, porque vea que aquí me dice que este es el consumo, ¿verdad? ¿Y por cuánto? Por 700 kilómetros. ¿Estamos de acuerdo? Porque eso es lo que mide la distancia precisamente del viaje. Entonces, esa es la cantidad de combustible que se va a consumir. Entonces, la cantidad de combustible que se va a consumir. Y además tengo que multiplicar entonces esa cantidad de combustible por lo que cuesta un litro de combustible, que en este caso me dicen que es 1,2. Profe, Hola. ahí no sería por 700 kilómetros en vez de litros. Es que esto es, ok, buena pregunta. Esto es consumo, consumo total de combustible, consumo total. ¿Y el combustible en qué viene? Si se mide en litros, ¿cierto? Ujú, ¿Estamos de acuerdo? Ahora, sí. lo que cuesta eso sería multiplicar eso mismo, el consumo total que acabo de encerrar ahí, por 1,2, que es la cantidad o el costo por cada litro de combustible. Vea que es eso por esto mismo, ¿verdad? Y como eso está en Ujú. dólares, entonces eso sería entonces el costo total del combustible que se necesitaría para hacer el viaje de 700 kilómetros. Ah, ok, sí, ya. ¿Ok? Perfecto. Ujú. Ya tengo entonces el primer factor que influye en el costo total del viaje, que sería combustible. Por otro lado,
¿verdad? Ustedes saben que la velocidad es distancia entre tiempo. Entonces, el tiempo, ¿por qué voy a buscar el tiempo? Porque el salario, que es el otro componente del costo, que el salario del chofer, depende del tiempo, porque me decían que era ¿cuánto? $6 por hora, ¿ve? Depende del tiempo. Entonces, si la velocidad es distancia entre tiempo, entonces el tiempo es simplemente despejando. Esto lo paso a multiplicar y la V la paso a dividir. Es la distancia entre la velocidad. Pero la velocidad es X y la distancia es de 700 kilómetros. Entonces, el tiempo que él duraría en términos de la velocidad sería 700 sobre X horas. Entonces, ¿cuál sería el costo esa parte del costo del salario del conductor? Multiplicar esta cantidad de tiempo por los $6 que le pagan al pobre chofer, que se debe un salario de hambre, ¿verdad? $6 por ese viaje, no seas tan bárbaro. Y listo. Entonces ya tengo las dos componentes del costo, combustible y salario. Entonces el costo total sería sumar estas dos cosas, ¿verdad? Sería el costo del combustible y el costo del salario. Ahí nada más hacer esas multiplicaciones, al hacer 1,2 por 0,002 por 700 me da 1,68. Y al hacer aquí 6 por 7, 42, 4200 sobre X. Esta es la función objetivo y vea que está en términos de X, no tengo que buscar ninguna otra variable ahí. ¿Verdad? Ya, listo, me quedo listo para derivar. Entonces simplemente derivando, aquí la derivada de esto sería 1,68 y la derivada de esto sería menos 4200 por X a la 2. Si hago esta resta, ¿verdad? Como un denominador y todo lo que ustedes ya saben, me daría esto, igualo a 0, paso la X al cuadrado allá, se cancela, y esto aquí despejo a X, entonces me va a dar que X es 50. ¿Qué era X? Una velocidad, ¿se acuerdan? Entonces quiere decir que esta función C que obtuve aquí tiene un punto crítico cuando X vale 50. Pero ¿qué pasa? Vean que yo podía modelar el costo total del viaje siempre y cuando X estuviera entre 70 y 100. ¿Lo ven? Y resulta que me dio un valor que está fuera de ese intervalo. Entonces, quiere decir que no puedo usar el criterio de segunda derivada ni nada por el estilo, porque no funciona aquí esto. Tengo un valor crítico fuera del intervalo que me funciona. Si lo viéramos gráficamente, sería algo como esto. Así que tengo, por ejemplo, eje Y, eje X. Supongamos que por aquí está 50, por aquí está 70 y por aquí está 100. En este intervalo es donde me funciona el modelo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que está pasando? No sé. Supongamos que la imagen de 70 está aquí, la imagen de 100 está acá, y probablemente pueden suceder dos cosas, no las sé. Una posibilidad, voy a pintarla de un color, que la imagen de 50 esté aquí. La otra posibilidad es que la imagen de 50 esté aquí. Entonces, ¿qué puede pasar? En este caso, la curva vendría aquí, bajaría y haría algo así. Entonces, esto sería un máximo, ¿cierto? La otra posibilidad es que la curva venga aquí, llegue aquí y empiece a crecer de aquí para allá. Y esto sería un mínimo, ¿cierto? ¿Lo ven? Pero Sí. yo voy a descartar cualquiera de esas dos posibilidades, la roja y la verde. ¿Por qué razón? Porque no me sirve el modelo para ese número crítico que obtuve. A mí me sirve el modelo únicamente cuando la velocidad está entre 70 y 100. Entonces, no voy a considerar ni lo verde ni lo rojo.
Entonces el trabajo que hice no sirvió de nada. No, ahí sí sirvió para determinar que el valor que obtuve no es parte de la solución. Entonces aquí pueden suceder otra vez dos cosas. Una es esta, en donde el máximo esté aquí y el mínimo esté aquí. O la otra sería lo contrario, que el máximo esté aquí y el mínimo esté aquí. Algo así. Una de las dos cosas está sucediendo. ¿Cómo sé cuál de las dos es la real, lo que está sucediendo? ¿Dónde está el máximo, el mínimo? Que era lo que me pedían, ¿verdad? Minimizar el costo. ¿Cómo sé yo si el mínimo está aquí o el mínimo está aquí? ¿Qué tendría que hacer? De simplemente evaluar en la función, en los extremos del intervalo, 70 a 100, ¿verdad? Entonces, ven que el intervalo, ¿verdad? Es de 70 a 100, entonces el mínimo está en alguno de los extremos, en 70 o en 100. Entonces lo que voy a hacer es que voy a evaluar la función original, esta que obtuve aquí, en 70 y en 100. La que de menos es esa. Si evalúo en 70 me da 177,6 y si la evalúo en 100 me da 210. Esto era costo. ¿Cuál de estos dos costos es menor? Este, ¿verdad? Entonces, deducimos que cuando tenemos esta velocidad se obtiene el menor valor de la función y entonces la velocidad que minimiza el costo total del viaje es de 70 kilómetros por hora. Y listo. Estos son casos en los que se pueden presentar, ¿verdad? Siempre que yo tenga una restricción para el dominio de la función objetivo, y entonces ahí habría que hacer ese análisis. ¿De acuerdo? Bien. Chicos, vean, hemos resuelto bastantes ejemplos y ahora lo que sería conveniente es que ustedes se sienten a resolver algunos. Les voy a dejar estos dos de tarea para que intenten hacerlos. Son ejercicios de una dificultad media-baja, ¿verdad? Hay ejercicios de dificultad media y otros de dificultad media-alta y otros de dificultad alta. En la lista de ejercicios que están en el folleto, ¿verdad? Hay de de todos los niveles de dificultad. Pero entonces estos son de los principales, ¿verdad? Media baja por ahí. Entonces la idea es que ustedes se traten de enfrentar estos ejercicios y traten de resolverlos.